conferencistas. Todo el grupo de conferencias son los mismos invitados, los mismos convocados. Estamos teniendo, el día de hoy nos acompañan delegados regionales de Protección Civil, secretarios municipales de Protección Civil, coordinadores de las unidades internas de Protección Civil de la Administración Pública Estatal, personal directivo de la Secretaría, alumnos y docentes de la Escuela Nacional de Protección Civil Campus Chiapas. Y el objetivo es facilitar y orientar a la población a través de un marco de actuación en la preparación, mitigación y respuesta frente a una posible erupción volcánica que garantice seguridad, atención efectiva y oportuna de las y los chiapanecos. Quisiera iniciar agradeciendo muchísimo al doctor Juan Carlos Mora Chaparro, quien es el coordinador de este ciclo de conferencias. Él es especialista del Instituto de Geofísica de la Unidad de Morelia de la UNAM. Y bueno, también estará asistido por el licenciado Sebastián Bue García, quien es pasante de la licenciatura de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, la UNAM, y el licenciado Geraldine Liz Aguilar, pasante también de la licenciatura en Tecnologías para la Información en Ciencias de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia de la UNAM. Entonces, cedo la palabra para iniciar con la primera conferencia al doctor Juan Carlos Mora Chaparro. Muchísimas gracias, doctor. Adelante. Ok, muchas gracias. Gracias por la invitación. Como siempre, es un placer y un privilegio estar con ustedes. Licenciado secretario, doctor Luis Manuel García Moreno, muchas gracias por este trabajo. Me da mucho gusto verlo presente, que está muy bien. Gracias a Dios que todo está bien. Muchas gracias. Voy a hablarles acerca de un nuevo proyecto que he desarrollado que es acerca de inundaciones. Voy a apagar mi video y voy a compartir pantalla, por favor, si ustedes me indican si se ve y se comparte bien la pantalla. Ok, en este caso estamos viendo ya la pantalla. La propuesta es análisis de riesgo urbano en zonas de riesgo de inundación, una propuesta para reducir daños por inundaciones. Realmente este ha sido un trabajo que hemos desarrollado durante varios tiempo ya y una de las propuestas de su desarrollo fue en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Agradezco mucho la oportunidad que me brindó la directora de Protección Civil o la secretaria de Protección Civil de Tuxtla Gutiérrez y el Instituto para el Desarrollo Municipal, ¿sí? Y en este proyecto voy a mostrarles una nueva metodología que se ha diseñado para la identificación en zonas en riesgo de inundación. Bueno, vamos a comenzar y vamos a ver. Es un trabajo que se desarrolló con Protección Civil de Tuxtla Gutiérrez y Ciplan Tuxtla, ¿sí? Donde se observa que hay una transformación del río Sabinal. El trabajo que se llevó a cabo fue 70% campo y 30% escritorio. Es decir, es un trabajo que difícilmente se puede desarrollar a través de modelos matemáticos, sino todo tiene que ser en campo. ¿Qué es lo que hicimos en este trabajo? Lo que hicimos es, primero vimos la cuenca hidrológica natural, después cómo se convierte a una cuenca hidrográfica, posteriormente cómo pasa a ser una cuenca hidrográfica urbana en la zona urbana de Tuxtla Gutiérrez. ¿Por qué hicimos este tipo de trabajo? Para tratar de entender de dónde viene el agua que provoca las inundaciones. Para ello, tuvimos que hacer un trabajo a detalle para ver la dirección que sigue el agua
por cada una de las calles y que llega hasta una zona de inundación. Bueno, una vez que se hace esto, entonces se pueden proponer, ¿sí?, sitios estratégicos para la desviación y retención del flujo de agua, sitios donde hay zonas donde se puede provocar una inundación, que pueden ser parques, lotes baldíos, campos de fútbol, y otros sitios donde hay zonas para la retención, disminución de la intensidad y el volumen de agua que pasa por las diferentes calles. Bueno, en realidad, ¿cuál es el problema? El problema en una zona de inundación es que tenemos que investigar de dónde viene el agua que provoca daños por inundaciones. Y aquí podemos ver 4 fotografías en las cuales vemos el problema. El problema es de que a veces los drenajes en las zonas bajas se convierten en fuentes, las calles se convierten en zonas de depósito de sedimentos de diversos tamaños, como vemos en la fotografía de la derecha superior, o las calles se convierten en ríos. O la última fotografía, las calles se convierten en ríos turbulentos. Y entonces, Tuxtla Gutiérrez, pues por ustedes ya es conocido. Vemos en la imagen donde se encuentra Tuxtla Gutiérrez y la subcuenca del río Sabinal que cruza la zona urbana. Para poder hacer este trabajo, lo primero que tenemos que identificar es tener un mapa base. El mapa base nos indica que hay una topografía, una hidrografía y una zona urbana. El mapa que estamos viendo en la diapositiva nos indica cómo eran los diferentes cauces en azul y cómo ahora en un gris cuadricular vemos la zona urbana. Entonces, vemos que la zona urbana, si no existiera, el cauce seguiría el cauce natural. Pero como ahora ya existe la zona urbana, estos cauces que atraviesan la zona gris son cauces que han sido modificados, alterados, transformados, incluso en algunas ocasiones desaparecido. Y entonces, este proyecto es estudiar eso. ¿Qué ha sucedido con todos esos cauces? Para después definir si la zona urbana los ha desaparecido, ahora, ¿cómo corre el agua en las calles de la zona urbana? Entonces, uno de los primeros trabajos que hacemos es delimitar exactamente, como lo vemos en rojo, y vemos la hidrografía de la zona en azul. Posteriormente, se realizó un trabajo de definir en línea roja, en negra, perdón, podemos ver definir cómo se encuentran cada una de las microcuencas de cada uno de los cauces que llegan al río Sabinal, cada una de estas. Entonces tenemos microcuencas de los afluentes, tenemos al río Sabinal en este sentido. Para cada una de las microcuencas se obtuvo una zona hidrográfica natural, que podemos ver un ejemplo que es esta, y una zona hidrográfica urbana, que es esta otra. Y las zonas en riesgo de inundación ya identificadas. Es decir, una vez que ya tenemos delimitadas cada una de las microcuencas, la zona hidrográfica es el remanente que se tiene de la zona natural, que desafortunadamente en los alrededores de las zonas urbanas, estas zonas hidrográficas naturales
pasan a ser hidrográficas porque hay una gran deforestación y alteración del su medio y del cambio de uso de suelos, de tal forma que tenemos, en este caso, ya carreteras que están en la zona, ¿sí? Y tenemos también que fueron afectadas. Por eso se llama zona hidrográfica natural. La zona hidrográfica urbana es donde ya creció la zona urbana y en algunas ocasiones, como podemos ver aquí, se puede ver algún remanente del cauce natural, pero en las otras áreas se ve que han desaparecido. Bueno, la siguiente etapa, una vez que tenemos las microcuencas, sus áreas hidrográficas urbanas, sus áreas hidrográficas naturales, ahora vamos a ver lo que son los reportes, ¿sí?, de los dictámenes de protección civil acerca de las zonas afectadas en el lugar de cada microcuenca. Y entonces se recurre a toda la recopilación de los antecedentes. En este caso, ya llegamos a tener, con los antecedentes, tenemos las microcuencas en esta tabla, cada una de las microcuencas, y tenemos las colonias que han sido afectadas, el número de viviendas que han sido afectadas y la población afectada. Entonces, en nuestro caso de ejemplo y aplicación de esta metodología, encontramos que hay 88 colonias con 58,888 viviendas, a lo que nosotros llamamos vulnerabilidad física expuesta. Y hay 70,980 personas expuestas que llamamos vulnerabilidad social expuesta. Una vez que ya tenemos las zonas de inundación, vean este mapa, donde ya tenemos cada microcuenca con las zonas de inundación y dónde se ubican las zonas de inundación. Aquí es interesante ver porque podemos llegar a encontrar microcuencas que tienen solamente área hidrográfica urbana, es decir, como esta que está aquí, ya desapareció la parte natural. Después tenemos otras microcuencas como esta que vemos aquí, que tiene una gran cantidad de zona hidrográfica natural. Quiere decir que el agua viene de las partes muy, muy arriba, ¿sí? Por lo que en la zona urbana va a pasar mucha agua. Ok. Entonces aquí ya tenemos las zonas en riesgo de inundación, que serían todas estas que están aquí. Vamos a tomar, para ejemplificar este trabajo, ya que era importante tratar de ver la 24 de junio, y vamos a poner como ejemplo la microcuenca hidrográfica 4, donde hay 3 colonias afectadas, 24 de junio, El Bosque, Grijalba Infonavit, y esta es las viviendas y la población afectada. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es definir el nuevo parteaguas en la zona urbana. ¿Por qué tenemos que definir un nuevo parteaguas? Porque durante una construcción de la infraestructura de la zona urbana se modifica lo que es la zona natural. Por eso tenemos que definir un nuevo parteaguas. Y por lo tanto, delimitar el área de lo que nosotros ya definimos como la nueva microcuenca hidrográfica urbana, que en este caso va a ser nuestro ejemplo 24 de junio. ¿Qué tenemos que hacer también? Es ver las condiciones de los cauces naturales remanentes. ¿Cómo están los cauces naturales remanentes y cuál es su estado al atravesar la zona urbana? También hay que ver la dirección que sigue el agua en cada una de sus calles. En este trabajo también se desarrolló cuántas alcantarillas hay,
cuáles son las condiciones de las alcantarillas, dónde hay canales abiertos, a cielo abierto. Es decir, todo este trabajo se hizo en campo. Este es un ejemplo de cómo delimitamos el área, ¿sí?, de la nueva microcuenca hidrográfica. Aquí lo ven. Esta es la zona urbana. Vean cómo la zona urbana va creciendo, ¿sí? Y también cómo se encuentra la zona natural. Para el trabajo de campo, nosotros en este caso estamos ejemplificando lo que se hizo en la colonia Potinaspac, ¿sí?, que es en la microcuenca hidrográfica urbana 7, donde se recorrió la zona y se ve cómo se encuentran los parteaguas, cómo han sido modificados, por ejemplo, en este caso con estas bardas, donde cambia la dirección del flujo de agua para definir este es un parteaguas, el límite, y así fue. Aquí está otra zona de parteaguas. Esta zona nos indica que el agua sigue por un lado en este sentido y por el otro en otro sentido. Es decir, se hizo un trabajo a detalle para la delimitación de los parteaguas, ¿sí?, de cada una de las microcuencas que componen la subcuenca del río Sabinal. Otra de las opciones que hicimos en el trabajo de campo es ver las condiciones del cauce, ¿sí?, cómo se encuentran actualmente. Por ejemplo, en esta zona, en esta fotografía de la izquierda, lo vemos señalado con una flecha en donde se encuentra, se ve cómo las condiciones del cauce desaparecen por las nuevas construcciones. Ahí está. En esta fotografía de en medio izquierda, podemos ver cómo para el cruce de calles, el cauce se reduce a 1.40 metros, ¿sí?, en una tubería y 1 metro de alto. Aquí está. Y esta sería la condición del cauce natural. Posteriormente también vemos cómo las casas se han construido en este punto, se han construido y han dejado, por ejemplo, en este caso son alrededor de 3 metros, ¿sí?, pero el cauce era de mayores dimensiones. Y así nos fuimos por cada uno de los sitios donde empezamos a ver cómo fueron todas las condiciones. Y la gran ventaja de esta metodología y de tener el Google Earth es que podemos hacer un zoom del Google y poner nuestros puntos, pero es fundamental acompañarlo con fotografías que ilustren las condiciones reales en las que se encuentra y el punto exacto en donde se encuentra. En esta parte podemos apreciar perfectamente bien cómo en algunos lugares se han construido, se han hecho viviendas en, ¿sí?, cauces y han reducido los cauces o desaparecido. En este caso se tiene 1.10 metros de alto, 3.50 metros de ancho, pero lleno de basura. En este caso se reduce entre 2 construcciones. Acá vemos cómo termina un afluente en una alcantarilla donde debería de recibir toda el agua que viene de un afluente en esta alcantarilla, ¿sí?, pero las condiciones son diferentes. Aquí menciono que no se aplicaron modelos matemáticos y lo pongo en este ejemplo, ya que existen numerosas variables locales. Un modelo matemático, cuando se aplica en una zona urbana, tendría que tener una gran eficiencia. Aquí empezó. Si la zona urbana ¿Y dónde voy a hablar? respeta ciertas Aquí construcciones, ciertos modelos, longitud, respeta el área hidráulica o respeta el ancho de las calles, la profundidad de las alcantarillas, pero desafortunadamente donde no hay esas condiciones,
hay muchas variables, como por ejemplo la reducción del cauce, como lo vemos en la fotografía superior izquierda, la reducción de la amplitud del cauce por la construcción de calles, porque redireccionan el cauce, o la presencia de alcantarillas que en su caso ya están saturadas, ya no tienen las condiciones naturales normales. Entonces, otra de las actividades que hicimos en el trabajo de campo es ver en todos los cruces de las calles y la topografía. Podemos ver en este dibujo cómo en A tenemos la topografía y vemos cómo sigue la dirección del flujo del agua de cada una de las calles. En B vemos cómo se bloquea con un tope y sigue otra dirección. Ese fue, digamos que, una de las formas que obtuvimos para tomar una versión de lo que está sucediendo en campo. Estos son algunos ejemplos de cómo se hizo el trabajo para medir las áreas hidráulicas y los perfiles en la zona. Otra de las actividades que desarrollamos en campo es identificar, vamos a ver en este dibujo, la intersección o el cruce de una calle con un cauce de un arroyo. Y entonces aquí tomamos dos puntos, el punto B y el punto A. En el punto B es directamente abajo de la calle o de la carretera y saber exactamente cómo se dejó, qué se utilizó. En este caso vemos en B1 que se hizo un muro y se tiene un tubo donde se determina el diámetro que dejaron para el paso de agua. En el B.2 vemos que en este caso hicieron un puente que tiene una longitud y tiene una altura que probablemente respetaron o redujeron el área hidráulica del cauce sin tener graves variaciones. Bueno, una vez que ya se hizo todo ese trabajo en campo, todo el trabajo que vimos anteriormente, los cruces de las calles, los cruces de entre un arroyo y una calle, entonces nos dimos a la tarea a identificar la dirección de cada uno de las calles y el flujo que sigue el agua en esas calles. Es decir, fuimos visitando calle por calle y veíamos con base en la topografía o con base en preguntarle a la gente, es cómo, qué dirección sigue el agua en esas calles. Este es un ejemplo, este es el mapa que obtuvimos con la reducción, con la dirección de cada una de las calles. Aquí, ahorita vamos a ver, hice un zoom, esa es una gran ventaja de trabajar en sistemas de información geográfica, porque podemos hacer un zoom y ver con exactitud y con detalle la dirección de cada una de las Este es el mapa calles, ¿sí? Con la reducción, con la dirección de cada una de las calles. Aquí, ahorita vamos a ver, hice un zoom. Sí, en este zoom podemos ver perfectamente bien cómo tenemos un número, que ahorita voy a hablar de este número, y una flecha. Cada calle tiene la dirección que sigue el agua. Ahora, para obtener este número, se hizo una clasificación del orden de los afluentes de las calles. ¿Sí? Vean aquí, este es el zoom, en el cuadrito rojo, tenemos que este es el área que se hizo en zoom. ¿Cómo se hizo este orden de los afluentes? Voy a explicarlo ahorita. ¿Cómo fue que hice o que hicimos esta clasificación del orden de los afluentes en cada calle? Nosotros seguimos la clasificación de las corrientes propuestas por Strehler en 1993. ¿Qué nos decía esta metodología? Que
donde se unen dos afluentes urbanos, dos afluentes naturales, ¿sí? Va a pasar a 2. Donde se unen, ¿sí? En la unión de cada afluente va a incrementar su orden. Por ejemplo, si se unen dos afluentes naturales 1, pasa a 2. Si se unen dos afluentes naturales con nivel 2, pasa a 3. Pero en este ejemplo, si se unen dos afluentes con diferente orden, aquí tenemos 2 y 3, entonces prevalece el de mayor orden, que sería el 3. Así, lo que hicimos nosotros es aplicar esta metodología a cada una de las calles y las clasificamos e identificamos como afluentes urbanos. Toda esta metodología que les muestro está en un libro que ya fue publicado y que estamos nosotros aplicando también en un libro mío que se publicó. Entonces tenemos, cuando dos corrientes de orden 1 se unen, pasan a 2. Cuando dos corrientes de orden 2 se unen, pasan a 3, ¿sí? Cuando dos corrientes de diferente orden se unen, se queda el orden o el de mayor orden. Entonces aquí tenemos que en la microcuenca hidrográfica urbana 24 de junio, llegamos a tener algunas zonas que llegaron con orden 12. Otra zona que llegó con orden 13 y otra zona que llegó con orden 5. ¿Qué significa? ¿Sí? Una vez que ya tenemos identificadas las direcciones de el flujo de agua por cada una de las calles, el orden de los afluentes urbanos en que llegan a las zonas de inundación, entonces procedemos a identificar las áreas de recarga. Es decir, si teníamos, en este caso, regreso a la diapositiva, una zona que llega con orden 12, otra zona que llega con orden 13 y otra zona que llega con orden 5, quiere decir que tenemos 3 diferentes áreas. ¿Qué significan las áreas? Que en este ejemplo, esta área que está aquí, esta área rosita, aporta agua que llega con un orden 13 a la zona de inundación. Esta área verde, toda esta área verde, aporta agua que llega con un orden diferente. Y esta otra área, rosita más claro, llega con otro orden. Entonces ya con esto tenemos mi microcuenca hidrográfica urbana, que es todo esto que está aquí, delimitada. Luego tenemos las zonas o las áreas de recarga, 3 áreas de recarga, y tenemos la dirección que sigue el agua por cada una de las calles. En este caso identificamos que en esta microcuenca hay 3 zonas de inundación. Una vez que tenemos este mapa y que les comentaba que al trabajarlo en sistemas de información geográfica se puede ampliar y se puede ver con detalle exacto, ¿sí?, la dirección, la clasificación del orden del afluente, ¿sí?, la existencia de un tope, la existencia de una alcantarilla. Entonces podemos llegar a definir sitios estratégicos. 1, para colocar topes y redireccionar el flujo de agua. Sitios estratégicos para retener y retrasar el flujo de agua. Sitios estratégicos donde se puede retener y filtrar el agua que puede apoyar o beneficiar en la recarga de los mantos acuíferos. O donde hay zonas como terrenos baldíos, parques, zonas naturales para
redireccionar el agua e inducir inundaciones solo en las épocas de lluvias. Y entonces, en este dibujo trato de explicar más o menos qué es lo que estoy tratando de decir anteriormente. Aquí tenemos que con números son los órdenes de los afluentes urbanos, que son las calles, y tenemos una zona en riesgo de inundación. Entonces, si yo coloco topes, que en realidad no es otra cosa más que las acciones que ya se han tomado en algunos lugares. De hecho, nosotros nos sorprendimos que en Tuxtla ya hay un lugar donde hay una microcuenca donde hay muchos topes y que eso ayuda a que no se inunde en las partes bajas. Pero en este caso vamos a ver las fotografías, como cuando hay una lluvia, tratan de ir a poner costales en ciertas zonas para redireccionar el agua. Es lo mismo que se menciona en los sitios estratégicos. Por ejemplo, ¿sí? En esta, regreso a la diapositiva anterior, veo que llega aquí con un orden 4 a la zona en riesgo de inundación. Bueno, si yo coloco topes, llego con un orden 2, es decir, disminuyó el volumen, la intensidad de agua que llegó a mi zona de inundación y se desvió por el otro lado. El objetivo principal de este tipo de trabajos es provocar un flujo laminar en las calles. Si yo provoco un flujo laminar en las calles, no voy a tener concentración de agua en las calles que conviertan mis calles en ríos turbulentos. Si yo provoco un flujo laminar en las calles, donde hay alcantarillas o donde hay drenajes, no tendría problemas por saturación de agua porque hay un flujo laminar. Ese es el objetivo de redireccionar por medio de topes. Ahora, en gran medida, la colocación de topes podría provocar alguna inconformidad. En realidad, desafortunadamente, un crecimiento de una zona urbana, se conectan las calles, sobre todo en las partes más altas, con las calles de las partes más bajas, y sobre todo la vialidad se conecta para hacer más rápida la circulación, lo que provoca que se impermeabilice más la zona. Por lo tanto, hay más agua que escurre, menos agua que se filtra y un aumento considerable en el flujo de agua en las calles que va a llegar hacia las zonas más bajas. Entonces, por eso, con estos mapas identificamos el origen e identificamos zonas donde se puede desviar el agua. En nuestro caso, en todas las microcuencas de Tuxtla Gutiérrez, tenemos como este ejemplo, en este caso estamos viendo el área aquí ilustrada y tenemos ya ubicados en donde se podrían poner topes, aquí están las coordenadas, ¿sí? Para desviar el agua y provocar un flujo laminar y reducir el afluente urbano, la clasificación del afluente urbano y reducir el volumen de agua que llega a las zonas de inundación. En este caso también, ahí tenemos la zona, el área 2, ¿sí? Y ahora vamos a hablar de zonas de inundación inducida o provocada. Sitios estratégicos para conducir el agua y provocar una inundación. Si es un campo de fútbol, si es una zona de juegos, si es un parque, pues difícilmente las personas lo visitan en una lluvia intensa. Y entonces sería costo-beneficio más, de menor costo,
provocar una inundación en un parque o en un campo de fútbol o en un terreno baldío que dejar que el agua corra hacia las partes bajas y se inunden y afecte casas y población. Entonces, ese es el objetivo de las zonas de inundación. ¿A qué me refiero? Vuelvo a hacer el ejemplo en este dibujito, como en una zona de inundación lo que provocamos es colocar topes o incluso costales en ciertos sitios estratégicos que van a desviar, por ejemplo, en este caso, desvía todo este volumen de agua de azul, lo desvía hacia un parque o un terreno baldío. Aquí colocamos otro tope y entonces desviamos este y provocamos que este parque o terreno baldío se inunde. Claro, estas son propuestas y ya están hechas las propuestas en Tuxtla. Ahora lo que falta es analizar el parque o el terreno baldío, adaptarlo y, de acuerdo al costo-beneficio, saber si es viable o no es viable. Este es uno de los ejemplos, como en la zona 24 de junio encontramos que si colocamos topes en ciertos lugares, ¿qué vamos a provocar? Que toda esta área que está aquí, aquí adentro, toda esta área va a conducirse el agua a este terreno de baldío que aquí están sus fotografías. Entonces, esta sería mi zona de recarga. Veríamos cuáles serían los obstáculos para la redirección. Hablamos de un tope porque un tope puede permitir el paso de los vehículos, ¿sí? Pero disminuir el paso del flujo de agua o redireccionar el flujo del paso de agua. Los topes normalmente se ponen totalmente perpendiculares a la calle. En este caso, en algunos lugares, no deberían de ser perpendiculares a la calle, sino deberían tener una dirección hacia donde, cierta inclinación para decir hacia dónde queremos que el agua fluya, ¿sí? Tenemos los datos donde se encuentra el terreno, ¿sí? El perímetro y el área, y ya correspondería a las que toman las decisiones indicadas saber si es viable o no es viable utilizar este terreno, porque consideraríamos que un buen flujo de agua y un volumen considerable puede llegar hasta esta zona. Obras de retención y retraso del flujo de agua. Las lluvias, cuando son intensas, ahora hay una característica importante. Son lluvias muy fuertes, muy intensas en poco tiempo. Entonces, ¿qué pasaría si esas lluvias intensas y fuertes de poco tiempo, desde la zona natural, no estoy hablando ya cuando tiene un flujo muy fuerte y una intensidad muy fuerte, sino hablamos desde las partes muy altas, desde antes de que entre a la zona urbana, se hacen este tipo de obras. También se hacen este tipo de obras, ¿sí? Se proponen en las zonas urbanas donde aún existen cauces naturales en la zona. Y entonces, ¿qué sucede? Vamos a hacer un ejemplo de un arroyo que viene de la zona natural, del área hidrográfica natural, como lo vemos aquí, y otro arroyo que entra y pasa a la zona urbana. Entonces, en todas estas zonas se hicieron el trabajo en campo, se tiene las dimensiones, la altura y la longitud de el cauce natural. Aquí lo vemos en este sentido y aquí los vemos en estos puntos, como una fotografía que les mostré anteriormente. Si en algún momento dado algún otro se necesita, es recomendable que se haga este análisis entre 5 y 500 o 1 kilómetro, ¿no? Para ver cómo viene el flujo de agua en esta zona y proponer muros de retención
retraso y disminución de la intensidad del agua. Es fundamental. Hay que disminuir la intensidad, retrasarla, ¿sí? Y entonces se propone hacer muros de roca o gaviones. En alguna ocasión me preguntaban y me decían, es que los tira el agua. Claro, los tira el agua porque no se hacen los estudios previos. No debemos de dejar, y esto es lo fundamental, que el agua se concentre. No debemos de dejar que el agua aumente volumen, aumente intensidad. Lo que tenemos que hacer es disminuir la intensidad, disminuir el volumen, por eso se llaman obras de retención, retraso y disminución de la intensidad del flujo de agua. Entonces, en este caso, se proponen que se hagan obras donde retienen el agua, pasa el agua, no se queda el agua, pasa el agua, pero ya no pasa con la fuerza ni pasa con el volumen que traía, ¿sí? También disminuye su intensidad, por lo tanto, retrasa el flujo. En este dibujo de abajo tenemos que los muros de retención no se deben de construir a la altura del cauce que está señalado aquí. ¿Por qué? Porque si se acumulara mucha agua, los brincaría y no permitiría que se desborde. Otra de las cosas importantes que se tiene que considerar es que la permeabilidad de los muros tiene que ser tal que permita el flujo, el paso del agua, del flujo de agua, que permita, si es una zona donde hay una intensidad muy fuerte, pues la unión de las rocas tiene que ser de tal forma que haya huecos entre las rocas que permita que el agua pase, pero que retenga su intensidad. Así debe de ser. No debe de ser muros que bloqueen y que no permitan el paso del agua. Eso es muy importante. Tiene la intensidad retrasar el flujo. Bueno, en algunos puntos se tienen ya ubicados los sitios donde se pueden colocar este tipo de muros. Son propuestas, nada más son propuestas, ¿sí? Ya sería que si se tienen que hacer, ya tienen que entrar los ingenieros civiles y ver la zona y hacer el cálculo. Este es uno de los ejemplos. A la altura de CONAFE se puede hacer que el arroyo, ¿sí?, disminuya, se almacena el agua, pasa el agua, se filtra el agua, ¿sí?, no se desborda en estos lugares, ¿sí? Bueno, en realidad el proyecto generó mapas, ya están, con las direcciones del flujo de agua por cada una de las calles que llegan a las zonas en riesgo de inundación. Es decir, la metodología consta principalmente 70% de trabajo campo. Ir a ver qué dirección del agua lleva en qué calle y cómo llega en la clasificación del orden a las zonas en riesgo de inundación. De todos los mapas que se generaron de las 21 microcuencas donde hay zonas en riesgo de inundación, en cada mapa se tienen identificados sitios estratégicos para colocar topes o costales, ¿sí? En algunas microcuencas se tienen identificadas zonas para inundaciones inducidas o provocadas. Y en algunas zonas o mapas donde hay las condiciones, se tienen zonas para obras de retención. En realidad, este es el trabajo. Ya tengo 2 publicaciones que están en revisión, pero también ya se entregó todo el trabajo a Tuxtla Gutiérrez, ¿sí?, de tal forma que ellos pueden utilizarlo como una herramienta, ¿sí?, para probablemente
reducir los daños que provocan las inundaciones, ¿sí? De tal forma que sin duda es un trabajo que puede apoyar. Y esto se puede hacer en todas las otras zonas urbanas, para donde hay zonas en riesgo de inundación. Nada más para concluir, les quiero decir que los objetivos principales es de dónde viene el agua, qué dirección sigue el agua por cada una de las calles para llegar a una zona de inundación, ¿sí? ¿Cuáles son las áreas que recargan de agua a esa zona que provoca la inundación? Y con ello llegar a definir los sitios estratégicos para donde va a haber inundaciones inducidas, donde desviamos el agua, donde podemos retener el agua. Muchas gracias por su presencia. Pues ya. Que va a contribuir a tener un Tuxtla sin inundaciones. Excelente contribución. Pasaríamos a abrir a una sesión de preguntas, respuestas. Les pido de favor que seamos muy concretos en la pregunta. Para, nada más vamos a tener 10 minutos de preguntas y respuestas por el tiempo que se ha ocupado. ¿Nadie comenta? ¿Nadie levantó la mano? Jesús estaba allá. ¿Nadie levantó la mano? Ok. Seguimos monitoreando porque son, ¿cuántos conectados? 47. 47 hay conectados directamente en Zoom y tenemos 61 en Facebook. Sin lugar a dudas llamó mucho la atención, doctor Mora, la conferencia, muy interesante, sobre todo, bueno, la capital acá que sufre mucho de inundaciones. Esto en conjunto con las obras estratégicas que ya está realizando el municipio de Tuxtla desde el año pasado y pues van a contribuir que dentro de poco tengamos un Tuxtla sin inundaciones, sin lugar a dudas. ¿Nadie? Bueno, pues nadie quiere comentar nada. Yo creo que fue muy clara la exposición, doctor. No sé si está el secretario, si nos hace algún comentario. Señor secretario. O sea, nos pierde en la pantalla tantos que hay conectados. Muy bien, ¿no? Muy bien, no hay comentarios entonces de nadie. Colocar los topes sería una solución definitivo temporal. Miren, allí de la unidad de protección civil de la Torre Chiapas, dice que la colocación de los topes sería la solución definitiva o temporal. Es una pregunta, doctor. Los topes que propones para ir... Qué interesante, fíjense qué interesante pregunta. Sí, qué interesante pregunta, porque el problema fundamental y el incremento de las inundaciones va muy relacionado con el crecimiento de la ciudad hacia las partes altas y sobre todo que se conectan las partes altas, las calles, las avenidas, con las partes bajas y los drenajes de las partes altas con las partes bajas. Si colocamos topes, podríamos disminuir el volumen de agua que llega a las zonas
en riesgo de inundación. Pero si permitimos que siga creciendo arriba y se sigan conectando, los topes se verían rebasados. Eso ha sucedido con todos los drenajes, con todas las obras. En la Ciudad de México se han propuesto inclusive que se haga un canal profundo, un drenaje profundo. Sin embargo, se siguen inundando y con peores consecuencias. ¿Qué significa? Que se ha seguido creciendo las partes altas, el agua de las partes altas se conduce por medio de las calles, o sea, de escorrentía, se conduce por medio de las calles hacia las partes bajas. Sí, podría ser una solución que debe de ir acompañada con otras soluciones. Una, el crecimiento urbano no debe de seguir conectándose las partes altas con las partes bajas porque incrementa el volumen de agua que corre en las calles. Dos, los drenajes en las partes bajas tienen un diámetro. Si conectan los drenajes de las partes altas con las partes bajas, ya no funcionan. Tres, tiene que desviarse el agua también de las nuevas zonas urbanas que se construyan para que no incremente el agua. No sé si se quedó contestada su pregunta a Torres Chiapas. Sí, yo creo que sin duda, doctor, queda muy claro, pues realmente pues tendría que medirse el volumen de crecimiento, el número de topes en diagonal que se tendrían que estar haciendo para lograr el flujo horizontal del agua de forma laminar y no provocar pues el flujo hacia abajo del volumen de agua muy fuerte. Es lógico que pues esta solución sería mientras no construyan más en las zonas altas. Si construyen más en las zonas altas, pues se tendría que reforzar la estrategia y en definitiva yo creo que pues Tuxtla ya no aguanta seguir construyendo más en las zonas altas. Además son zonas ya forestales, son zonas protegidas, naturales, que bueno, lo que tenemos que hacer allí es evitar también esas invasiones que pues provocan el deterioro ecológico de toda la zona. A ver si hay algún otro comentario. Era la misma casi. Sí, dicen que muy claro el tema. Muchas gracias, doctor. Sí. No, ya no hay más preguntas en el chat, pues. Excelente información en el Facebook. Todo el mundo comenta que es muy buena la información, doctor, en el Facebook. Pues queda muy clara el proyecto, es muy interesante. Lo que habría que ver es cómo le damos seguimiento con el Ayuntamiento de Tuxtla, que bueno, de seguro sabemos que la secretaria de Protección Civil, la maestra o la doctora Elizabeth Hernández, está también involucrada en este proyecto y bueno, lo están tratando de llevar a la práctica. Esperemos que dentro de poco tengamos una solución de esta naturaleza en la capital de nuestro estado. Pues no hay más preguntas, doctor. Yo creo que pues con esto finalizaríamos el día de hoy, no sin antes pues agradecerle muchísimo el que podamos tener este ciclo de videoconferencias con su equipo, sobre todo pues un equipo de expertos que nos ayudan a visualizar cómo mitigar, cómo prevenir este tipo de riesgos. Y también quiero tomarle la palabra, doctor, para que la próxima semana hagamos la otra videoconferencia que platicamos sobre pues los ríos subterráneos que ahora están llenos de agua y que están haciendo zumbidos en diferentes ejidos, en diferentes partes de la entidad y bueno, no solo al inicio cuando se llenaron, sino ahora que va de salida, que empiezan a disminuir los niveles
del Usumacinta, del Tulijá, empiezan a disminuir los niveles, nuevamente se vuelve a sentir los tremores en diferentes colonias debido al flujo de agua en el subsuelo y pues al arrastre que esto provoca, como usted bien lo ha indicado. Queremos solicitarle muy atentamente para que podamos hacer también una videoconferencia la próxima semana con este tema y poder tranquilizar a la mayoría de comunidades que están asustadas por este tipo de fenómenos. Quiero decirle también que en base a sus recomendaciones, desde hoy, bueno, desde ayer se trasladó un equipo del laboratorio de la DIAR para hacer los estudios de sondeo eléctrico vertical y poder pues hacer una tomografía del suelo. También se están haciendo algunos estudios del agua, como usted lo indicó, en diferentes partes y vamos a compartirle allí los resultados próximamente. Bueno, pues muchísimas gracias, Jorge. Con gusto, la semana que entra platicamos sobre la geología activa en el estado de Chiapas y ahí explicaríamos por qué hay deslizamientos, derrumbes, flujos de agua subterráneos, ¿no? En ese sentido. Y gracias por la invitación. Gracias a todos por estar presentes y con mucho gusto en cualquier cosa que podamos ayudarles, estamos a sus órdenes. Pues muchísimas gracias a todos por su asistencia, vía en línea, vía virtual, y les solicitamos que mañana en punto de las 11, pues vamos a continuar con la de mapa de peligros por fenómenos de remoción en masa en el volcán Tacaná. Mañana continuamos con esta segunda conferencia que hoy no se pudo realizar por problemas técnicos, pero estratégicamente ahí el doctor Mora sustituyó inmediatamente con la conferencia que estaba programada para el viernes, se cambió nada más la fecha. Entonces, muchísimas gracias a todos y los esperamos mañana a partir de las 11. Les pedimos que como hoy ingresen 15 minutos antes para que puedan ingresar sin ningún problema antes de iniciar la conferencia. Muchas gracias y nos vemos mañana. Gracias. Cuidando, por favor, también del COVID. Gracias, nos vemos mañana. Excelente día a todos. Mañana, nos vemos mañana. Hasta mañana. Gracias. Saludos. Saludos, Rubí. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, maestra, doctora Rubí. Hasta luego. Hasta mañana a todos. Buen día. Hasta mañana a todos. Hasta mañana, Zapotenango, hasta mañana. Hasta mañana, ingeniero. Gracias, secretario. Gracias, Rubí. Delegado, mañana nos vemos. Bravo. Gracias por la conferencia. Hasta mañana. Apenas si salí ya está hablando. Dale la vida. Todo está